de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta mañana, un día nuevo de agradecimiento a nuestro Señor por lo que ha hecho y también por lo que ha dejado de hacer. Claro que sí, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y una vez más nos sentimos agradecidos con el Señor por la posibilidad de que usted también sea parte de este programa al sintonizarnos estos días, ya que, bueno, en la enseñanza en la primera carta a los Corintios ha sido muy maravillosa, en el cual podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta en la vida del apóstol Pablo, en el cual hace, correcciones y también advertencias al pueblo del Señor. Pero todo esto sirve para edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Bueno, le saludamos a usted que está en sintonía en cualquier parte de la nación, incluyendo Latinoamérica. Le agradecemos infinitamente por su participación al estar sintonizando Tendencias de nuestro tiempo. Traído también por Radio Oración 1500 aquí en esta ciudad de Winston-Salem, y también para el mundo entero a través de la página www.radioadoracion.com. Le agradecemos infinitamente a usted, sí, a usted que lo ha hecho posible, al estar en estos días juntamente con nosotros, participando, escuchando esta bendita palabra del Señor, que ya es bendita, claro que sí, y bueno, tiene vida y tiene vida efectiva. Bueno, le dejo a usted en las manos del pastor Natividad Ramos Ramos, que ya está desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con nosotros aquí a través de este medio. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, hermano Isaí. Muy buenos días, hermanos, donde quiera que nos estén escuchando.
Gracias a Dios por este privilegio de participar un día más. Cada día tiene su propio afán, tiene las propias razones de vida, y gracias a Dios pues que estamos aquí para hablar de estas cuestiones, de estas cosas de la palabra. Y en realidad ha sido sorprendente ver al apóstol Pablo, la manera tan estratégica como ha ido manejando la cuestión corintia, que era una iglesia muy complicada, con problemas en mil cosas. Y eso de ir desenredando cada cosa para resolverla nos llena de admiración, puesto que indiscutiblemente había una operación de consejo del Espíritu de Dios sobre él. Y el día de hoy el tema sería la predicación del Evangelio y los derechos del apóstol. Los derechos del apóstol y la predicación del Evangelio. Y diría yo que todo esto empezó porque había el problema de algunos hermanos que acostumbraban y no ocultaban que lo que comían era cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Y esto alarmó a muchos creyentes débiles, no consolidados, porque estos hermanos conocidos como los fuertes, los creyentes maduros, los que sí conocían, pues decían que el ídolo al final de cuentas nada era, y no estaban equivocados. El ídolo no es nada, pero tiene muchas implicaciones, y que por lo tanto ellos tenían derechos, tenían libertad cristiana, y que no iban a ceder, que porque aquel hermano débil se iba a sentir dañado, perjudicado, que porque ellos comían de eso. Es decir, era un asunto de derechos y yo no quiero ceder mis derechos. ¿Cuáles? Los de la libertad cristiana, que yo tengo de comer cualquier cosa. Ese es un punto. Pero el apóstol Pablo, entonces, habrá de decirles que él también tiene derechos, que él tiene los mismos derechos de la libertad cristiana que tienen ellos, pero que además es apóstol y que además él ha visto al Señor. Es decir, el apóstol está presentando que él tiene mayor peso sobre de ellos, y que sin embargo, a pesar de todo eso, si un hermano débil se va a dañar porque lo ve comer carne a él, dice, pues no me la como. Es decir, el apóstol Pablo está hablando de ceder, de hacer a un lado sus derechos, con tal de tener una consideración con ese hermano y no perjudicarlo, porque al perjudicar a ese hermano, ¿sí?, por el cual Cristo murió, contra Cristo peca. Esa es más o menos la idea. Pero el apóstol aprovecha eso precisamente donde los corintios estaban alegando derechos. Y el apóstol Pablo diría, bueno, ya que ustedes quieren hablar de derechos, pues hablemos de derechos. Y yo soy un predicador. Yo fundé esta iglesia y yo los llevé a Cristo. Por lo tanto, yo tengo un derecho, el derecho de ser sostenido por ustedes. Ve cómo se las cambia, ve cómo lo lleva. Ya que ustedes están alegando derechos y que no pueden abdicar a sus derechos ni siquiera para favorecer a un hermano, bueno, pues entonces yo soy un predicador y tengo el derecho de que ustedes me den sostenimiento. Sin embargo, nunca les he pedido nada. Y entonces es allí donde el apóstol fue desarrollando esa idea. Creo que eso no les gustaría mucho. Y por lo tanto voy a leer 1 Corintios capítulo 9, que es donde estamos, versículo 15 al 27. Mire lo que dice el apóstol. Mas yo de nada de esto me aprovecho. ¿De cuál es esto? Pues de ser el predicador, de haber fundado esta iglesia. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No les estoy diciendo esto para que ustedes me den,
nomás para que tomen en cuenta que yo sí pude, para bendición de la iglesia, abdicar a mis derechos. Y ustedes alegan que no pueden hacer eso en favor de un hermano débil. Vamos bien. Porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, pues la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el evangelio, ponga el evangelio de Cristo de balde. O que, es decir, que lo predique gratis, porque a ustedes les he predicado gratis, para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Yo soy un predicador, tiene derecho de que ustedes lo sostengan, pero me he comportado como un siervo al cual no se le paga nada. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flaco, para ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve alguno. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme juntamente participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Yo también soy un conocedor y sé lo que estoy haciendo. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Muy bien, pues entonces entramos en la palabra, en la reflexión esta mañana, y yo anhelo que usted sea bendecido de manera muy, muy particular. Así que del mensaje pasado, quizá usted recuerde que uno de los reclamos que hacían aquellos creyentes a quienes el apóstol identificó como los fuertes, o el fuerte, o el hermano fuerte, que eran hermanos consolidados en la fe. Reclamo que fue en el sentido de los derechos de su libertad cristiana. Nosotros tenemos libertad cristiana y tenemos derechos que no pueden ser quebrantados. Que en ese caso específico era en el sentido que podían comer cualquier cosa, aun si hubieran sido ofrecidas a los ídolos. En fin, decían, nosotros somos gente que entiende, conoce, pues que el ídolo no es nada y no le vamos a dar importancia al ídolo. Y frente a eso, en el mensaje pasado, dije que el apóstol les diría que él también tenía esa libertad cristiana y les habla de su libertad, de él como Pablo. Y llamé a eso la libertad cristiana y los derechos del apóstol. Si usted estuvo conmigo en el mensaje pasado, la libertad cristiana
y los derechos que tenía el apóstol. Y para seguir con esa línea de pensamiento, es que esta mañana será, note el título nuevamente, la predicación del Evangelio y los derechos de apóstol, en donde ha de poner los postulados del Evangelio como una prioridad, aún sobre sus derechos de apóstol. ¿Va conmigo? Es decir, soy apóstol, he visto al Señor, sin embargo, mis derechos los hago a un lado por causa del Evangelio. La predicación del Evangelio de Jesucristo, para mí, hermanos, es cosa de prioridad. Y no me voy a detener porque ustedes no me han dado sustento, porque no han considerado los derechos que yo tengo como apóstol. Ve cómo los ha ido reduciendo, y justo de esa manera es como quiero esta mañana pedirle que procese esta enseñanza en su mente. Quizá todo esto que he dicho les haya parecido como darle muchas vueltas a las cosas, o darle muchas vueltas a lo mismo. Y estaría yo de acuerdo con usted, porque así parece. Pero si usted ha puesto sentido, la cuestión puntual es ¿qué es más importante? ¿Sí? ¿O qué es más importante? ¿La predicación del Evangelio o los derechos del apóstol? Porque si él hubiera exigido los derechos del apóstol, hubiera reducido su espacio para la predicación del Evangelio. Y dijo, yo escojo el Evangelio, predicar el Evangelio, antes que estar exigiendo mis derechos como apóstol, como hacían aquellos. Y eso nos lleva a una cuestión de fondo, que si se tratara de escoger entre predicar el Evangelio y ejercer esos derechos de la libertad cristiana y derechos de apóstol, él escogería la predicación del Evangelio, aunque no le diera ni un centavo. Abdicaría ese derecho si eso le permite predicar a Jesucristo. Haría a un lado todo. Y estos no querían hacerse a un lado de cuidar al hermano que era débil. Él haría a un lado todo lo que pudiera estorbar al Evangelio, incluyendo el ejercicio de sus derechos de apóstol. Sin pensarlo, esos derechos que le otorgaba Cristo, o la libertad en Cristo, diría Pablo, los pondría yo en segundo lugar, porque predicar el Evangelio es prioridad y no cobrar. Si eso ocasionara trastorno alguno a sus derechos, a su predicación, pondría a salvo el fruto del Evangelio. ¿Ve cómo razonaba el apóstol? Sus ojos estaban puestos en el Evangelio y a defenderlo de cualquier manera lícita. Y yo diría, bueno, Pablo, ¿y tus derechos? Y él nos diría, pues como si no los tuviera, hermanos. Estamos hablando del Evangelio. Y esa forma de pensar del apóstol exhibe ante nuestros ojos la filosofía ministerial que tenía este hombre de Dios. Una filosofía que sería algo así como, hermanos, yo perdería todo, menos la predicación de este evangelio glorioso. Y yo digo, qué interesante, ahí está toda una tesis ministerial para todos los siglos, para todos los predicadores, para todos los evangelistas. La predicación es prioridad.
Y esa tesis ministerial para todo anunciador del Evangelio de Jesucristo, que hay una prioridad que debe ser puesta por encima de todo interés personal. Y ahora viene esa cuestión de que aún teniendo derechos para exigir a la iglesia de Corinto que le diera sostenimiento, el apóstol no lo hizo porque previó que eso iba a ser un obstáculo a la libertad que tenía para predicar al Señor sin ningún reproche. Pues ¿sabe por qué? Pues porque esta iglesia era una iglesia difícil y mezquina, pero yo no entiendo. Al apóstol Pablo no le daban ningún apoyo, pero iban otros y eso los esquilmaban. Qué cosa, de veras. Bueno, habrían de decir los griegos, como buenos griegos, pues es lícito que los que enseñan a los pueblos cobren. Ahí está Hipias. Ahí están otros enseñadores griegos que hacen fortunas inmensas. Sí, pero como este Pablo pues ni siquiera es elegante para hablar. Pues no merece nada. Como lo dice en el capítulo 12, en el verso 12 de este capítulo, no hemos usado de esta potestad o de ese derecho. Dice, para no poner obstáculo al evangelio de Cristo, que en griego sería, para que nadie nos moleste, para que nadie nos estorbe, reprochándonos, y prefirió, en vez de sus derechos, los derechos de libertad, de hacer llegar el evangelio sin estorbo, aunque eso lo obligara a trabajar para mantenerse. No me diga que eso no fue justamente abdicar a todos sus derechos, ceder sus derechos, no ejercerlos. ¿Por qué, Pablo? Porque me interesa, porque yo conozco a esta gente. Es de la que da y luego reprocha y me va a servir de estorbo. No, yo quiero tener el camino limpio aquí con esta gente, con este pueblo. Pero fue precisamente eso, fíjese bien, de que no pedía lo que se le volvió en contra de él. Pues corrieron la versión. Y si esa versión corrió, es porque la hicieron correr. Y eso de manera deliberada, los que buscaban anular al apóstol. ¿Hasta dónde alcanza la maldad dentro de los creyentes? Aunque no existe el término maldad cristiana, por supuesto que no. Pero hay creyentes que cometen estas maldades. Y estorbar a un ministro no es cualquier cosa. Pero debo ser más preciso y afirmar que eso no era cosa de los paganos. No, esto lo hacían los creyentes. Y eso que acabo de decir pareciera, pues que no, hermano, eso no puede ser posible, hermano Ramos. Pero pues no puedo pensar que fueron paganos los que podían dar esa versión. Porque, ¿qué sabían ellos de ser llamado y tener derecho apostólico? Nada. ¿No sostenían ellos a sus sacerdotes paganos? Oh, claro que sí, bien pagados. Sí, pues la versión era que si no pedía, era una prueba evidente que Pablo no era apóstol y no pide porque no se atreve a pedir porque él sabe que no es apóstol. ¿Es usted lo que es la mecánica de la intriga? Lo que afirmaría que los apóstoles sí pedían sostenimiento. Y medido con esa medida, pues yo no sería un predicador de Jesucristo porque nunca he pedido. Sin embargo, he encontrado que mi Señor es un buen patrón y nunca me ha faltado.
porque tengo que decirle eso también, para gloria de mi Señor. Sin embargo, el apóstol quiere probar que aunque no ha pedido, eso no cambia. Que sí tiene derechos, que no los ha ejercido. Y es cuando el apóstol, qué curioso, ¿verdad? Que a los que no piden los vean como, pues como algo menos. Y aquellos que, oiga, hay unos que son de lujo para pedir, hermanos, de lujo. No se especializarán en predicar el evangelio, pero en pedir el dinero es cosa seria. Y es cuando el apóstol hace una serie de reflexiones con una lógica irrefutable. Y la citaré para entrar al mensaje de esta mañana a partir del verso 15. Si es que puedo llegar al verso 15. Y no quedo atrapado entre los versos 4 al 14. Estoy pensando que sí, que no voy a llegar al verso 15. Pues entonces veamos el verso 4, donde en esa idea probatoria de derechos les dice que no tenemos potestad de comer y beber, no tenemos derecho. Pues quiere decir que eso era lo que discutían también contra él. Y note que aquí pluraliza y no habla solo de él, sino de cualquier ministro, de cualquiera que ministra la verdad. Era decirles, no tenemos derecho de comer sin tener que trabajar y ocuparnos solo del ministerio. Que ocuparse del ministerio en serio es trabajar bastante. Es trabajar bastante para que nadie se confunda. Pero aquel que se ocupa del ministerio, de pensar en la palabra, de pensar en los mensajes, de pensar en las necesidades de su iglesia, no, es un trabajo intenso. Es una enorme participación cuando los creyentes hacen posible que quien ministra cuente con el espacio de tiempo suficiente para ministrar. De veras, yo no sé cómo le diría el apóstol. Es decir, yo tengo la bendición de que el pueblo me apoya, la iglesia, y yo me preocupo solamente de la palabra, de revisarla, de verla, a veces hasta altas horas de la noche, de pensar en ella, y no estar pensando en las necesidades del que voy a comer al siguiente día, porque hay un pueblo que me apoya, y que Dios bendiga a mis hermanos. Porque eso de que el pueblo apoye, y ese bien, le permite al hombre de Dios ministrar sin distracción, tener tiempo para buscar a Dios. No tienen idea de lo que hacen cuando apoyan a un ministro que sí ministra. Y diría el apóstol, sí tengo ese derecho. Y con mucha audacia el apóstol se va más allá y dice, sí tengo ese derecho, pero no lo quiero ejercer. Y en el verso 5, extiende ese derecho personal a un derecho familiar. El derecho de que lo sostengan a él y a su familia. Pero estoy diciendo, el que trabaja en la boca. Porque hay quienes están allí como titulares, pero no hacen nada. Y dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer, también como los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Creo que las versiones modernas dicen, no tenemos derecho de traer a una hermana por mujer. No estoy de acuerdo. Porque podría ser a cualquier hermana traerla por mujer. No, señor. Está hablando de la esposa. Dice, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Y Pedro. En ese derecho no podían traer a la esposa y ser sostenidos por la iglesia. Muy bien. Se defenderían los corintios diciendo, bueno,
No le hemos dado porque él no ha pedido. Pero ¿acaso no lo veían trabajar intensamente y lo veían trabajar para sostenerse? Era necesario que esos socarrones se les dijera, no, pues que pida. Era necesario ese desinterés del, pues no pide, pues no le damos. ¿A qué le suena eso? ¿A un capricho? ¿A someterlo a servicio según a su arbitrio, como si fuera él su trabajador? Él no ejercería ese derecho porque quería estar plenamente ocupado en su apostolado a los gentiles. Es decir, Pablo diría, yo de nada hago caso, solo quiero terminar con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pase lo que pase, yo me ocupo de lo que el Señor me ordenó que hiciera y Él se encargará de mí. Pues ¿acaso Pedro y los otros apóstoles no lo estaban por traer a sus esposas? Dice el verso 5 que las traían. Y eso les impedía o limitaba para cumplir su vocación en Cristo de ninguna manera. No tenía por qué ser así. Pero el caso de Pablo era una encomienda intensa, donde, como él dijo, me consumo. Estoy ocupado en llevar a los gentiles a Cristo. La encomienda de los otros no era como la de Pablo. Él era el apóstol de los gentiles y a esa obra se dedicó con todo su corazón, cediendo sus derechos, abdicando o no ejerciéndolos. Pedro era el clásico pastor estable, pero había algo más. El Señor le había dado a Pablo, el don de incontinencia, que no necesitaba tener mujer. Ah, bueno, dirían. Y yo digo, sí, eso es cierto, pero eso no cambiaba que tenía derechos de ser sostenido. Y en esa serie de argumentos habla el apóstol de Bernabé, que al parecer tampoco pedía. Bueno, se dice algunos que era de familias muy ricas, tío de Marcos, y que al parecer pariente de aquella mujer que era la dueña del glorioso aposento alto. ¿Cuántas veces hablamos del aposento alto con alegría, con gozo, y aceptando que así fuera? Que él tuviera con qué sostenerse. Entonces, ¿por qué trabajaba para mantenerse? Pues puede ser que fuera de familias ricas, aunque según el libro de los Hechos ya no era rico, porque había vendido su heredad y la había dado a la iglesia de Jerusalén para sustento de los hermanos pobres de allí de Jerusalén. Pero ¿eso en qué cambiaba? Que aunque no ejerciera el uso de sus bienes, perdían por eso su derecho de ser sostenidos. ¿No dijo Pablo, no le pongas al buey que trilla, ha dicho Dios? Y lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros. Esta es una buena referencia de abnegación cristiana, de abnegación ministerial, que podía llenar de vergüenza a quienes ven el evangelio como una manera de hacer fortuna. Esos no hubieran querido andar con Pablo de ninguna manera, ni con Bernabé. Sí, pero aunque haya capacidad económica en quien ministra, eso no hace que su derecho a ser sostenido se anule. Es que él tiene, pues eso no cambia que tiene derecho si trabaja en la obra, de la obra reciba. Pues eso no se hace por necesidad, sino por derecho y obligación y para bendición de la iglesia. Como dice en el verso 13, ¿no sabéis que los que en el santuario trabajan comen del santuario? Pero el 14 es contundente, es que así lo ordenó el Señor. ¿Qué le parece? Y dirán, pues,
en lo que yo llamo la fe de opinión. Bueno, pero él tiene a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No que estafen, tampoco. Pero luego Pablo habla de trabajo legítimo, remuneración legítima de la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol sigue irrebatible. ¿Cómo siente usted estas ideas que está presentando el apóstol frente a lo que hoy sucede en la vida del ministerio? Luego la cuestión de que no era apóstol se había hecho grande, y los siglos esperarían sus 14 cartas del apóstol, incluidas en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto implicaba eso de querer detener a Pablo? Pues implicaba todo este capital que nos regaló en Cristo Jesús. Las cartas que él escribió nos construyen en Cristo, nos dan rumbo, nos dan ideas. Y estorbar a Pablo era precisamente cerrarnos el camino a los siglos, a las generaciones que veníamos detrás. Y en esa lógica usa 3 figuras. Una es la del soldado, pues el ministro es un soldado, lo que Pablo llamó ser buen soldado de Jesucristo. Y pregunta, ¿acaso algún soldado peleó a expensas suyas? ¿Cuál soldado hace una guerra con sus propios recursos? No es a él a quien se le paga. ¿O quién plantó una viña y no come de su fruto? Yo estoy diciendo a los creyentes, sean muy bondadosos con esto, con aquellos que trabajan, con aquellos que enseñan con toda su alma. Sean muy bondadosos con ellos. Los que hacen el trabajo, no quien exhibe títulos, no, que hagan el trabajo. ¿Quién apacienta el ganado y no come de la leche de su ganado? ¿Sí? Y yo he seguido con atención al apóstol Pablo y podría decir, pero qué no estás haciendo demasiada defensa, hermano. Él me contestaría en el verso 8, ¿digo esto como hombre? ¿Creen ustedes que lo hago por mero sentimentalismo? ¿Habrá algún antecedente bíblico? Sí, es cuando se apoya con lo que se ha dicho en la ley. Y agrega, ¿no dice eso también la ley? Miren lo que ha dicho. Y usa una escena de campo. Y dice, vean a los bueyes. Esos animales con los que se araba, esos animales con los que se trillaba la cosecha, animales que ayudaban al hombre, donde las gavillas del trigo, por ejemplo, las llevaban a un espacio al aire libre, en una área plana, y allí el buey o los bueyes, dando vuelta y vuelta y vuelta, iban pisoteando aquella cosecha. Y el grano empezaba a separarse de la paja. A veces, mientras daban vueltas y vueltas, Dios les había dicho en la ley, no le pongas bozal al buey que trilla. Interesante. Que por cierto, luego tomaban aventaban esa era, aventaban ese trigo, aventaban todo lo que estaba allí pisoteado, y el aire se empezaba a llevar la paja e iba quedando solamente el grano. Pero el buey tenía un gran trabajo en lo que estaba sucediendo, tenía una gran participación. De tal manera entonces que Dios le dice, el buey está trabajando. No le pongas bozal al buey que trilla, Deuteronomio 25:4. ¿Por qué, Dios? Pues para que mientras da vueltas y vueltas y vueltas,
pueda también ir comiendo. El ministro era el que trillaba. En este caso, por ahí va la figura. ¿Por qué no darle para que coma? Esa figura, el apóstol la traslada al que trabaja en la iglesia y dice, no le pongan bozal, déjenlo que coma, no sean mezquinos con él. Y cierra la idea. ¿Lo dice Dios solo por los bueyes? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y aquí con lo que he dicho en la palabra, tengo que hacer una precisión. Que el apóstol no está diciendo que Dios no tiene cuidado de ellos, sino que los bueyes no son el último fin de su bondad, pero que los tiene considerados porque son parte de la producción, son parte de lo que la gente come. El buey tiene un trabajo muy importante, aunque él en sí mismo no sea considerado como cosa importante, sino que el último fin de Dios es el hombre que cosecha los campos de Dios. Y ahora agrega la explicación de esas metáforas y dice, con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Y aquí es justamente donde el apóstol se lanza directo a sus derechos, que viene siendo, dije, que todo esto empezó porque los corintios reclamaban su libertad en Cristo y lo reclamaban como derechos. Y Pablo diría, quieren que hablemos de tener derechos. Muy bien, señores, yo tengo derechos igual que ustedes en la libertad cristiana, pero además soy apóstol, pero además he visto al Señor y ustedes no. Entonces mis derechos tienen más pesos que los de ustedes. Y precisamente ahora está hablando en el sentido de que si quieren hablar de derechos, ¿qué ha pasado con mis derechos para que me sostengan ustedes? ¿Qué ha pasado? Les he predicado gratis. ¿Qué le parece? Ve cómo les está bajando los humos a los corintios. Todas estas cosas son parte de que él va a intervenir en la iglesia, que está interviniendo en una iglesia muy alzada, muy soberbia, y que entonces de una manera o de otra él les está bajando los humos a esos soberbios. Dice, con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y aquí dije, va directo, se lanza sobre ellos. Tengo derecho a la esperanza y yo tengo derecho de recibir fruto de ustedes. ¿Qué me dicen? Pero, ¿qué quiere recibir de ellos en vez de este menosprecio con que lo estaban tratando? Pues llamemos a eso que quiere recibir una cosa por otra. ¿Pero qué es una cosa por otra? El apóstol se refiere a que él ha hecho toda una inversión en los campos corintios. Que él llegó allí con hambre, con frío, con miedo, pero que Dios lo apoyó y que se hizo una grande inversión para que naciera esa iglesia, y le estaban desconociendo todo su trabajo y que ellos eran el fruto. Una iglesia numerosa había nacido. Qué interesante es cuando alguien es el padre de una iglesia, la fundó y luego después ya no lo conocen. Les predicó y el Señor abrió para ellos una relación que no se podía conseguir de otra manera. Fueron salvos, les predicó a Cristo, fueron sanados de enfermedades, que aún gastando todo lo que tenían,
estarían enfermos aún. ¿Cuántos hombres han ministrado en algún lugar a gente que está enferma, acabándose todo lo que tiene, y el Señor los sana, y luego se convierten a Cristo, y luego después se olvidan de todo? Eso se llama ingratitud. Y no porque cobremos los ministros, pero que es justo comer del fruto de lo que se ara, de lo que se siembra, de lo que se cosecha, de lo que se trabaja. Y ese apóstol les enseñó la fe, oró por ellos, y la iglesia se llenó de dones espirituales. El apóstol los hizo ricos en este sentido. Y ni siquiera pensaban que tenían obligación con él de darle de comer. Increíble, increíble. ¿Qué les parece, hermanos? Ellos vinieron a una nueva vida. Y los llenó de dones espirituales, los enriqueció, porque les dijo: en todo estáis enriquecidos. Y ahora los enfrenta y les dice en el verso 11: si nosotros os sembramos lo espiritual, es decir, sembramos en ustedes todo esto, ¿es gran cosa si cegamos lo vuestro carnal? Unos cuantos pesos. ¿Es mucha cosa? Pongan en la balanza que qué hemos sembrado. El apóstol diría: hagamos entonces una comparación de valores, a ver qué cosa vale más. Lo que nosotros les dimos o lo que ustedes nos han dado. Desde luego el apóstol diría: ¿acaso nos han dado? ¿Pero qué les había dado Pablo? ¿Qué le habían dado ellos a Pablo? Hasta aquí, nada. Les hemos dado tesoros del Espíritu incalculables. Les hemos dado todo lo que ustedes tienen en la fe, valores eternos. Y es aquí donde se lanza sobre ellos con otro durísimo reproche. Algo así como: les hemos dado valores incalculables, riquezas. ¿Es gran cosa si cegáremos lo vuestro? ¿Qué es lo que pueden darnos que valga tanto como lo que recibieron? No es gran cosa, dice el apóstol, que nos pueden dar que sea el equivalente a lo que nosotros les hemos dado. No es gran cosa. Y yo digo a los hermanos de las iglesias: si ustedes ven que su pastor trabaja, apóyenlo, y ustedes también serán bendecidos económicamente. Él diría: no, lo que nos pueden dar no es gran cosa. ¿Acaso es gravoso recibir al menos una insignificante recompensa? Pablo, ¿y qué cosa es insignificante?, le preguntaría yo. ¿A qué le llamas insignificante? El apóstol diría: por lo menos a que nos den el alimento para nuestros cuerpos. Es mucho más lo que nosotros podemos recibir de ellos. Sin embargo, cuando menos el alimento para nuestros cuerpos. Oiga, qué vergonzoso. Y el apóstol Pablo diría que no les pidió porque era astuto, porque era la clase de gente, he dicho, que da una cosa y luego la reprocha. Qué linda iglesia la de los Corintios, qué linda. Espero que no haya iglesias que se parezcan a ellos, pero espero que haya pastores y líderes y predicadores que sí trabajen, que se entreguen con todo su corazón, porque entonces será lícito que reciban cosecha. Pero ni eso les han dado. Y a la manera de queja, el apóstol les dice que con otros sí han sido generosos y les dan sustento. ¿Quiénes? Da igual quiénes eran. El caso es que cuando iban otros hablando bonito, a esto sí los llenaban de regalos y de ayuda. Y dejamos esto en el verso 15: mas de nada de esto me aprovecho. Tengo derecho, pero no me aprovecho de esos derechos. Mi hermano Isaí, que esta mañana
seamos bendecidos en su misericordia y que esto ayude a las iglesias a ser generosos y a los hombres de Dios a trabajar intensamente. Y entonces queda compensada las cosas, es equitativo. No exijan generosidad de la iglesia cuando que ellos son displicentes, flojos, no trabajan. Eso no es así. Digno es el obrero de su salario, el que hace cosas, el que trabaja y el que se entrega. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. El Señor le guarde, hermano Isaí. Gracias, pastor, una vez más por darnos la oportunidad de poder escuchar esta palabra que ha sido expresada, y gracias una vez más a los miembros, al pueblo activo, al cuerpo de Jesucristo aquí en esta tierra, en el cual pues se ha puesto oído atento sobre el trabajo, el fuerte labor, así es, de los pastores. Gracias, pastor, una vez más, y a usted que nos ha sintonizado en este día. Le recordamos que este próximo miércoles, si Cristo no ha venido, aquí estaremos a esta misma hora, y le agradecemos de antemano su participación al poder expresar lo que Dios sigue y seguirá haciendo en nuestras vidas. Que pase un excelente día. Le estaremos poniendo la información en el cual usted se puede comunicar con nosotros a través de algún teléfono o también correo electrónico. Bendiciones. Pastor, que el evangelio predicas, pastor, que anunciando vas la luz, prosigue adelante más y más. Piensa que el pago lo tendrás de mi Jesús. Pastor, que en la pobreza y el sufrir prosigues buscando almas que salvar. Muy pronto con Jesús vamos a ir a esa morada que Él fue a preparar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres. No desmayes, que el Señor te ayudará. Ten paciencia y en tu mente ten presente que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro. Si te descuidas, de tu mano escapará. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Recuerda si desmayas, oh pastor, que hay ovejas que se pueden descarriar y tú le darás cuentas al Señor. No te descuides, no las dejes escapar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres. No desmayes, que el Señor te ayudará. Ten paciencia y en tu mente ten presente que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro. Si te descuidas, de tu mano escapará. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres. No desmayes, que el Señor te ayudará. Ten paciencia
presente, que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro. Si te descuidas de tu mano escapará.